Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bien, pues vamos a orar nuevamente para dar inicio a la palabra de Dios. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Le pido, mi Cristo, que nos bendiga a través de su palabra, a través de su mensaje, y hable a cada mente, a cada corazón. Háblanos, Señor, usa mi vida, bendice a todos los presentes, Señor, a los que han venido por primera vez o ya tienen tiempo viniendo de continuo. Bendícelos, Señor. Gracias te doy por mi Padre, por tenerlo aquí con vida, por mis amistades, por mis hermanos. Háblanos, Cristo, con el consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Me gustaría compartir con ustedes un mensaje que tiene por título Arrepentimiento, cambio de mente. Arrepentimiento, cambio de mente. Y bueno, la palabra mente en el diccionario es la capacidad intelectual del alma. En el diccionario se encuentra también que la mente es el entendimiento, el pensamiento, el intelecto, la razón, la inteligencia. También en el diccionario dice que la mente es el propósito y la voluntad. Y la palabra arrepentimiento en el diccionario significa pesar que se siente por haber hecho alguna cosa. Arrepentimiento, cambio de mente. Y bueno, me gustaría que leyéramos algunos versículos. Si pueden ir conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Versículo 27 en delante. Tiene por título este mensaje arrepentimiento, cambio de mente, porque todas las veces que aparece la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces su significado es en el griego metanoia. Y vamos a estar analizando esta palabra y vamos a leer capítulo 5 de Lucas, versículo 27 en delante. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, o también llamado Mateo. Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, el Señor Jesucristo vio a Leví, a Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Al qué, hermanos? Arrepentimiento. Y este es uno de los versículos que cuando aparece arrepentimiento, no solamente significa un pesar que se siente por haber hecho alguna cosa, sino que en el griego esta palabra arrepentimiento significa metanoia, lo cual quiere decir cambio de mente. Y esta palabra metanoia se divide en dos. La palabra meta, que quiere decir pasar, transferir, cambiar, y noia,
que quiere decir mente o pensamiento. Entonces el Señor Jesucristo estaba rodeado de publicanos, de gente que cobraba impuestos, que a veces les exigía de más. Y aquí estaba un hombre llamado Mateo, que era judío, que le cobraba a sus mismos compatriotas. Y aquí estaba él sentado en una gran mesa con varios pecadores. Y aquí está Jesús, y se acercan los líderes religiosos y ven a Jesús sentado entre los publicanos y entre otra clase de personas, a los cuales estos hombres llaman pecadores. Y el Señor Jesucristo dice: bueno, los que no están enfermos no tienen necesidad de médico. Y Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a los pecadores a la metanoia, a un cambio de mente, a pasar, a transferir, a cambiar de mentalidad, de pensamiento. Y me gustaría que analizáramos también otra palabra donde aparece la palabra arrepentimiento con este mismo significado, metanoia. Vamos a Mateo capítulo 3. Versículo 1 y 2. Dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cómo dice, hermanos? Arrepentíos. Esta palabra también es metanoia, un cambio de mente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista era un hombre que vivía en los desiertos, que decía que el Hijo de Dios se había acercado a este mundo, que el reino de Dios se había acercado a este mundo. Y Juan el Bautista, dice la Biblia, que predicaba de una manera intensa. Y venían a él los pecadores, venían a él las rameras, venían a él los publicanos, venían a él los soldados. Y Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse, tengan un pensamiento diferente, piensen diferente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, yo considero que hoy en día todas las personas deberían de empezar a pensar diferente, porque vivimos en unos tiempos difíciles, según lo que dice la Escritura, en las profecías que se están cumpliendo y las cosas que estamos viviendo. Nos quiere decir la Escritura que Cristo viene pronto. Juan decía: el reino de los cielos se ha acercado, empiecen a pensar diferente, cambien de actitud, cambien de pensamiento. Y hoy podría decir que los predicadores deberíamos de decir: piensen diferente, actúen diferente, cambien las cosas que tengan que cambiar, porque Cristo viene pronto. Sabe, hermano, nadie sabe cuándo es que morirá. Y por eso es bueno que mientras estemos en vida y conscientes de nuestra mentalidad, pensemos que sería bueno cambiar de pensamiento si nuestra mentalidad es mala. Porque nadie sabe el día ni la hora cuando ha de morir. Nadie sabe el día de mañana lo que ha de pasar. Y sabe, hace como un mes y medio, la mamá de un amigo mío tenía una enfermedad muy grave, murió, y fuimos al funeral. Y ahí me encontré a otro amigo que tenía años que no lo veía, años. Y también pude ver a su madre, y me dio gusto ver a mi amigo, a su madre, a su padre. Y por ahí alguien me dijo: la mamá de fulanito venció el cáncer, porque ella tenía un padecimiento de cáncer en su garganta. Y me alegraba verlos, que estuvieran bien. Y posteriormente, hace mes y medio, cuando yo estaba en ese funeral, como unas 3 semanas después o 2, yo salí a Ciudad Juárez. Y un día sábado que estuve allá en Ciudad Juárez, me encontraba en El Paso, Texas. Había cruzado Estados Unidos,
me entró un mensaje y alguien me dijo, la mamá, para evitar el nombre de mi amigo, la mamá de fulanito ha muerto. Y a mí me sorprendió, a mí me conmovió mucho, porque tenía años que no los veía, la había visto bien, había vencido el cáncer. Nunca pensé que incluso después de que estuviéramos en ese funeral, 2 o 3 semanas después, ahora otros de mis amigos estaría perdiendo a su madre, que su madre era una linda persona, una señora empática que murió alrededor de los 57 años. Y yo decía, ¿y qué pasó? ¿Le volvería al cáncer? ¿Qué se suscitó? Y yo no sabía, y de pronto me empezaron a entrar mensajes y me dieron la noticia. Ella estaba bajando las escaleras, resbaló y un golpe en su cabeza la llevó a eso, hermanos. Y sabe, el día de ayer también estuve en otro funeral. Otra compañera de mi trabajo también murió. Y lo que alcanzo a mirar es que la muerte llega así, hermanos. Muchas veces llega sin avisar, muchas veces llega de improviso y nadie sabe el día ni la hora cuándo partirá de este mundo. Pero por eso le digo, y le digo con urgencia, es importante y es bueno que usted sepa que mientras esté vivo, considere cuál es su vida, cuál es su caminar, cómo es que vive su vida. Y si hay algo que no está bien delante de Dios en usted, considere y empiece a pensar diferente, tenga un cambio de mentalidad. Piense diferente, porque la palabra arrepentimiento es sentir un pesar, y muchas veces nos podemos arrepentir. Una persona que es diabética y que sabe que a lo mejor no debe de comer mucho azúcar, de repente a lo mejor ve un pastel y se ve bien bueno y agarra una rebanada y después dije, ay, no me lo debí comer. Eso es arrepentirse, hermanos. Pero después vuelve a ver otro, días posteriores, y vuelve a agarrar otra rebanadita y vuelve a decir, y no me debería de comerlo. Y es arrepentimiento. Pero si se fija, no hay un cambio de mente, no hay una metanoia. Mas sin embargo, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, cuando pecamos delante de Dios, cuando metimos la pata, cuando hicimos cosas que no le agradan a Dios o lastimamos a alguien de las personas que amamos, nos arrepentimos, viene este pesar, pero no solamente nos quedamos con eso, sino que queremos cambiar, y entonces empieza a haber un cambio en la mentalidad. Tú puedes tener buenos deseos, buenos anhelos de mejorar cosas, de tener actitudes, pero si tú no te esfuerzas, si no quieres tú tener un cambio en tu mente y en tu corazón, no vas a ver la transformación. Cuando nos arrepentimos, cuando hay este pesar, pero no solamente se queda en eso, sino que reflexionamos, cuando nuestra mente también empieza a cambiar, cambia nuestra actitud, cambia nuestra forma de ver la vida. Cuando nos arrepentimos, cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad, que no estamos a gusto con lo que estamos viviendo, ni lo que somos, ni lo que estamos haciendo, y le pedimos a Dios restauración, perdón, limpieza. Cuando nos arrepentimos, cuando cambia nuestra mente, también somos liberados, también somos transformados. Un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de nuestra mente, de nuestra mentalidad, también lleva a la acción. Vamos a Lucas, hermanos, por favor, capítulo 3. Versículo del 8 al 14. Nuevamente aparece otra vez la palabra arrepentimiento con el significado de cambio de mente. Y Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de ¿qué, hermanos?
cambien su mente, para que actúen diferente, para que piensen diferente, para que vean la vida diferente. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, mire, la gente tenía el deseo, la actitud, las ganas de querer cambiar. Dice la escritura, la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos, esos que cobraban de más, que robaban de la gente. Dice que vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y por eso le digo, cuando pecamos, cuando lastimamos a alguien, cuando pecamos delante de Dios, viene a veces este arrepentimiento que es el pesar que se siente por haber hecho algo. Viene este pesar, viene esta tristeza, viene este dolor, pero un verdadero arrepentimiento no se queda ahí, sino que conlleva a la acción, a empezar a actuar diferente, a ser diferente, a cambiar y a dejar las cosas que hacíamos que no estaban bien y a tener nuevas actitudes, nuevos propósitos, cambiar para con nuestro prójimo y también para con nuestro Dios. Mateo era un cobrador de impuestos y a mí me llama mucho la atención que dice la Biblia que él estaba cobrando, e imagino a Mateo en la mesa sentado con oro, con plata, con diferentes monedas, con diferentes valores y cobrando los impuestos. Y sabe, hermano, creo que usted y yo sabemos que a veces cometemos errores y somos pecadores delante de Dios, pero creo saber que antes de que Cristo viniera a nuestra vida, antes de que Jesús cambiara nuestra vida, antes de que el Espíritu Santo empezara a tratar en nuestra mente y nuestro corazón, muchos de nosotros estábamos como Mateo. A lo mejor no éramos cobradores de impuestos, a lo mejor no robábamos, pero teníamos otros pecados. Pero yo imagino a Mateo sentado ahí diciendo, estoy cansado de mi vida, estoy cansado de pecar, estoy harto, me siento mal con los de mi nación, me siento mal delante de Dios, creo que no hay esperanza, creo que no puedo cambiar. Pero de pronto apareció Jesús de Nazaret en la vida de Mateo, y Jesús de Nazaret apareció en tu vida y te llamó y tú le seguiste y yo le seguí también. La Biblia dice que le dijo a Mateo, sígueme, sígueme. Y Mateo se pudo quedar ahí. Yo estoy contento con esta vida, me duele lo que hago, estaba arrepentido, pero pudo haber dicho, no, mejor aquí me quedo. Entonces era arrepentirse como cualquier persona muchas veces se arrepiente, y quedarse ahí sentado. Y él pudo decir, seguiré con esta vida, me siento mal, pero Jesús le decía, sígueme, sígueme, sígueme. Y dice la escritura que Mateo se levantó y dejándolo todo, le siguió. Por creer en Cristo, por seguir al Salvador, por tener una actitud diferente, por tener un pensamiento en su mente diferente, lo llevó a la acción. Y es bueno también que empecemos a pensar diferente, veamos las cosas diferente, a lo negativo podamos verle lo positivo, y que si hay cosas malas en mi vida, yo pueda entregarlas delante de Dios. ¿Sabe lo que pasó con Mateo? Por ese arrepentimiento, por ese cambio de mentalidad, Mateo llegó a ser apóstol de Jesucristo. En una ocasión llegó un hombre rico
delante de Jesús y le dijo: Maestro, honro a mi padre, honro a mi madre, guardo la ley de Moisés. Parecía un hombre perfecto. Y el hombre rico le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dice que mirándole le amó, y creo que le amó porque le vio buenas virtudes, le vio buenas cualidades. Pero Jesús sabía lo que había dentro del corazón, muy en el fondo de este hombre con buenas obras. Jesús sabía que en el trono de su corazón estaban las riquezas, y Jesús sabe lo que hay dentro de tu corazón, dentro de tu mente. A Él no le puedes ocultar nada, con Él no puedes fingir, porque Él sabe y Él va a ir directo al grano, directo a lo que en verdad está poniendo un tope, un límite, algo que estorba entre tú y Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. La Biblia dice que ese joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas, y no vemos que ese joven rico fuera contado entre los apóstoles. Ni siquiera la Biblia nos vuelve a mencionar a ese joven rico. Pero ahí estaba Mateo, un joven rico también, que se arrepintió, decidió tener un cambio de mentalidad, decidió creerle a Cristo, decidió seguir a Jesús, y fue contado entre los apóstoles. Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener por servirte? Y ahí estaba Pedro, estaba Bartolomé, estaba Felipe, estaba Mateo, estaba Simón el cananeo. Había varios, estaban los apóstoles ahí, y el Señor Jesucristo les dijo cosas muy bonitas. No hay ninguna persona que dejándolo todo por seguirme no tenga recompensa en esta vida, pero les dijo: pero en la vida venidera, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y sabe, cuando el evangelio llegue a la culminación y que Cristo venga y que todos los muertos y vivos estén presentes delante de Dios, ahí va a estar Pedro, ahí va a estar este publicano que tuvo un cambio de mentalidad, que decidió dejar el pecado, decidió dejar esa vida vana y entregarse a Él porque tuvo un cambio en su mente. Ahí va a estar sentado Mateo, va a estar sentado Pedro, van a estar sentados los apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. A eso lo llevó el cambio de mentalidad. Y yo quiero decirte hoy que si tú tienes un cambio de mentalidad, tú puedes sentir dolor, tristeza por haber hecho algo que no está bien, y es normal y está bien sentir eso cuando hacemos algo que no está bien. Tú puedes sentir dolor, puedes sentir tristeza, puedes sentir que fallaste. Pero si no empieza a haber un cambio en la mentalidad, le puedo decir que volverá quizás a sentirse bien, y quizás más adelante lo volverá a hacer cuando se presente la situación. Pero es diferente a que si usted empieza a pensar y dice: estoy mal, me equivoqué, Dios ayúdame, dame una nueva mente, quiero cambiar de hábitos, quiero dejar ciertas cosas, quiero dejar el alcohol, quiero dejar la inmoralidad sexual, quiero dejar esto, quiero dejar la envidia, quiero dejar el orgullo, quiero dejar el rencor, quiero dejar el odio, quiero dejar todo lo que me está podriendo por dentro. Y si empiezas a tener una actitud diferente, una mente diferente, podrás ser liberado, podrás ser transformado, volverás a sonreír como nunca antes lo habías hecho, verás la vida diferente, los arbolitos tendrán un color vivo, te sentirás vivo.
porque cuando tú te arrepientes de todo tu corazón delante de Dios, hay una liberación, hay una restauración. Mateo sintió que se rompieron las cadenas en su vida. El endemoniado gadareno sintió que se rompió el peso del pecado, el peso del ocultismo, el peso de la maldad en él, y fue transformado, porque Cristo le cambió su mentalidad también. Todas las veces que aparece la palabra arrepentimiento, en la mayoría de los textos en el Nuevo Testamento, quiere decir esta palabra metanoia, cambio de mente. Mas sin embargo, también en uno o dos textos, y ahorita vamos a analizar uno, la palabra arrepentimiento, ahí sí solamente significa lamentar o preocuparse. Vamos a Mateo, vamos a analizar uno de esos textos. Mateo capítulo 27. Versículo 3 al 5. Dice la escritura: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué, hermanos? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando se menciona aquí la palabra arrepentido, en el original, en el griego, es metamelomai, y se divide en dos nuevamente: meta, que es pasar, transferir, cambiar, y melo, que es dar cuidado o importar. Entonces aquí Judas, cuando vendió al Señor Jesucristo, tuvo un arrepentimiento. Pasó de estar tranquilo a estar agitado, a tener cuidado de lo que había hecho, a importarle lo que había hecho, y empezó a lamentarse, empezó a preocuparse, porque eso es lo que te hace el arrepentimiento: empezar a preocuparte, a agitarte en lo que ha pasado, en lo que has hecho. Pero muchas veces les digo, ese arrepentimiento, si solamente se queda ahí, no habrá un cambio. Judas se arrepintió ahí, pero no había un cambio completo en él. Dice la escritura: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 18, voy a leerlo yo en la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 1 versículo 18 dice que cuando se ahorcó Judas, los historiadores dicen que pudo haber sido en un despeñadero muy alto, tan alto que cuando cayó en rocas, en piedras. Pero lo que sí dice la escritura es que de ahí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Y sabe, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay dolor, hay una tristeza que es del mundo, pero hay un arrepentimiento que causa tristeza que es de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Pero cuando tú fallas, cuando tú te equivocas, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay esta sensación de pesar por haber hecho algo que no está bien, y te duele y empiezas a tener pensamientos en tu mente: estoy mal, no valgo nada, y empieza a ver como
un juicio sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tus actos, sobre tus pecados. Eso es muy peligroso, eso puede ser muy oscuro, eso puede ser de Satanás. Y a Judas esto lo llevó a la muerte, un arrepentimiento, pero sin Dios. Le estuvo taladrando la cabeza y no encontró salida más que la puerta falsa, hermanos. Y muchas veces Satanás se vale de ese dolor para acusarte a ti mismo y llevarte a un pensamiento de dolor, de tristeza, de alejamiento de Dios, para destruirte. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 6. Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 6. Judas había sido escogido por el Señor Jesús para ser uno de sus apóstoles, mas sin embargo Judas permitió que Satanás entrara en su vida. Dice la Escritura: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, o sea, al Señor Jesucristo, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este se fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora vamos a Juan capítulo 13, versículo 27 y 28. Judas ya estaba maquinando entregar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y hubo uno de sus discípulos que le dijo: Señor, ¿quién es? Estamos angustiados. Y Jesús dijo: al que yo moje el pan y se lo dé, ese me va a entregar. Versículo 27, dice la Escritura: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y quiero mencionar dos cosas en base a la historia de Judas. Usted no va a ver en la Escritura que Judas estuvo poseído y que habló un espíritu dentro de él y que un demonio se manifestó en su boca, no. Y quizás no quiera decir también el Evangelio que Satanás entró y lo poseyó, sino que pudo haber entrado Satanás en la mente o en el corazón de Judas a través de un pensamiento, pero de cierta manera sí entró en él. Y quiero decirle hoy, cuando hacemos cosas que no están bien delante de Dios, cuando de repente nos equivocamos, muchas veces el diablo entra en nuestra vida, pero lo que Satanás quiere es robar, matar y destruir tu vida, porque eso fue lo que logró con Judas: robarle su vida, destruirlo y literalmente llevarlo a la muerte por su pecado. Él cayó bajo el engaño de Satanás, y creo que la tristeza lo consumió. La tristeza entenebreció su mente, su corazón, y terminó atentando contra su vida. Esa tristeza, y voy a decir esto: si hoy usted, hermano, hermana, viene con un pecado delante de Dios, el cual lo está oprimiendo, el cual usted siente que le está haciendo daño, que te está destruyendo, el diablo lo que quiere que pienses es que Dios no te va a perdonar, que para ti no hay misericordia. Pero lo que yo te quiero decir y lo que la Escritura nos dice es que si confesamos nuestros pecados delante de Jesús, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad.
Por eso digo que hay una tristeza que viene del mundo. Esa tristeza cuando estás mal, que sientes que te equivocaste, te puede llevar a la depresión, te puede llevar a la ansiedad, te puede llevar al alcoholismo, a tomarte unos tragos, a querer anestesiar tu dolor, que has fallado y llevarte de pecado en pecado. Esa tristeza te lleva a la muerte, como llevó a Judas. Esa tristeza y ese dolor Satanás lo ha aprovechado para llevar a muchos a la muerte. Y si tú sientes esto el día de hoy, tú puedes decirle al Señor: Dios, he pecado delante de ti. Y puedes decirle como el rey David, que cometió adulterio, que cometió asesinato, que hizo cosas muy malas, que encubrió su pecado, pero de Dios no se pudo esconder. Decirle: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ¿sabes qué? Dios te va a limpiar, Dios te va a restaurar, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Y lo que Dios quiere es restaurarnos, transformarnos y limpiarnos, porque Él dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el apóstol Juan también dijo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Ya estoy casi para terminar. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, cuando viene este dolor por fallarle a Dios, que tú anhelas y deseas cambiar y hay dolor, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza es buena, de que no hay que arrepentirse, no hay que tener un pesar por sentir esa tristeza. Pero luego dice el apóstol Pablo: pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ese mismo versículo en la Nueva Biblia de las Américas, me gusta cómo dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si tú hoy estás sintiendo que le fallaste a Dios, que te equivocaste, que pecaste, que te sientes mal delante de Él y dices: Dios mío, perdóname, es que ya no quiero pecar, pero recaigo y recaigo y recaigo en lo mismo, pero estás ahí en esta batalla, estás ahí en este duelo, ese arrepentimiento es bueno, ese arrepentimiento que viene de Dios, que quieres arrepentirte, que quieres cambiar las cosas, es bueno, porque ese arrepentimiento te va a llevar al perdón, a la restauración y a la salvación. No a caminos de muerte. Y si tú sientes que estás en este pensamiento de que has fallado y que no hay esperanza y no hay salvación para ti, no pienses de esa manera, no pienses de ese modo, porque Cristo sigue en pie, Cristo sigue vivo, Cristo sigue cambiando las vidas, Cristo sigue restaurando, Cristo sigue perdonando, Cristo sigue limpiando. Todos somos pecadores, todos hemos fallado delante de Dios. Quizás unos han pecado de unas formas tan trágicas a comparación de otros, pero Cristo ha muerto por todos nosotros, hermanos. Hace 2 semanas hablé con una persona que había sido traficante. Este hombre llegó a ganar hasta $140,000 por mes,
a principios de los años 2000. Estuvo 6 veces en la cárcel, lo perdió todo, perdió su primer matrimonio, descuidó a sus hijos, tiene heridas en su cuerpo de muerte, pero está vivo. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo, de platicar con él. Lo subí a las redes sociales, la entrevista. Y como el caso de él, hay muchas personas, delincuentes y mucho tipo de personas que necesitan arrepentimiento, que quieren cambiar. Y sabe, ha habido veces donde yo me he sentido un poco frustrado, porque el crear contenido también es pesado, no es fácil. Y muchas veces decía, yo no sé si esto puede bendecir a alguien o ayudarle a alguien. Yo lo hago con todo el corazón, pero de pronto me mandan mensajes, de pronto cambian las cosas. Y hay personas que me dicen o me hacen comentarios que Dios habló a sus vidas, y eso me bendice. Y sabe, este hombre, le dije, hermano, ¿ya está el video? Y él me dijo, sí. Dice, fíjese lo que Dios está haciendo. Y me mandó un audio. Por obvias razones, él todavía conoce personas del narcotráfico, conoce personas que están en prisión, él va a centros de rehabilitación. Y me conmovió mucho y me quebrantó que un hombre le mandó un audio y le estaba diciendo cómo Dios había tocado su corazón a través de esa palabra. Yo no sé qué pecados haya cometido ese hombre, pero estaba llorando y lamentándose grandemente. Y al final del audio terminaba diciéndole a mi amigo, le decía, yo traigo cosas en mi pasado, con tantas cosas que cargo, pero yo sé que Jesús puede perdonarme y cambiarme, que Dios puede restaurarme. Y sabe, no soy la persona, nadie somos las personas indicadas para juzgar a otros, pero sí te puedo decir que Cristo cambia las vidas, que Cristo perdona, que Cristo te da una nueva vida, y que si hay un pecado en el cual no puedes salir de ahí y estás atado, no hay poder diabólico, no hay atadura diabólica de la cual Cristo no te pueda sacar y romper, porque Él vino a romper el poder del diablo. Eso fue lo que Él mismo dijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La droga no te puede contener, el alcoholismo no te puede contener, la inmoralidad sexual no te puede contener, porque hay uno más fuerte y más poderoso que se llama Cristo Jesús, el Rey del mundo, el Rey y Señor de todos los que creen en Él. Un verdadero arrepentimiento no solamente es sentir un pesar, sino que un verdadero arrepentimiento es un cambio en la mentalidad. Y si tu mentalidad cambia hoy, hermano, hermana, sentirás un amor profundo de Dios. El Espíritu Santo te ayudará a actuar diferente, a comportarte diferente, a dejar los pecados ocultos, a dejar la maldad, a dejar lo que te está estorbando. El Espíritu Santo romperá las cadenas de Satanás en tu vida y traerá liberación y restauración a tu alma. Voy a leer un último versículo y con eso termino. Romanos capítulo 12, versículo 2. En la versión Dios habla hoy lo voy a leer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivas como el mundo te dice. No le hagas caso al mundo en su forma de vivir de ellos, porque el mundo se está corrompiendo, el mundo ha dejado a Dios, el mundo enseña valores malos, ideologías malas. No vivas ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Te fijas?
Primero es que cambies tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de actuar, tu manera de ser. Empieza a cambiar tu manera de pensar y de ser para que empiece a cambiar tu manera de vivir. Puedes decir, me siento atado, siento que no estoy libre. Es que empieza primero por cambiar tu mentalidad. Si el diablo te dice, no puedes, no vas a salir de aquí, aquí te vas a quedar, cambia tu mente, no oigas a Satanás. Y muchas veces ni siquiera te oigas a ti mismo. Tú escucha lo que Dios dice de ti. Entre una de las cosas que fue un tope, una barrera que me taladraba a mí, que no me dejaba avanzar, era lo que yo mismo opinaba de mí. Hasta que un predicador dijo, si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y yo te digo hoy lo mismo. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Empieza a cambiar tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios. Cuando las tinieblas se disipen, cuando las aguas que están removidas se vuelvan cristalinas, cuando puedas verte delante de Dios como eres, a imagen de Dios que eres, cambia tu manera de pensar para que llegues a conocer la voluntad de Dios. Es decir, que conozcas lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que es perfecto. Arrepentimiento, cambio de mente. Si a lo mejor, hermanos, no me supe explicar en todo el mensaje o dije muchas cosas, recuerden nomás estas dos. Un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mente, cambio de mentalidad. Y sabe, yo sé que hay pecados y hay situaciones donde uno quiere cambiar su mentalidad, pero están como que ahí. Pues recuerde también que Cristo Jesús vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Amén. Yo le invito en esta tarde a ponerse de pie y vamos a orar. Y me gustaría, si mis hermanos músicos pueden pasar. Hay un canto que habla de renovar la mente y el corazón. Y es mi deseo que todos podamos tener una actitud diferente hoy y que renovemos nuestra mente y nuestro corazón. Cambia mi mente y mi corazón. Renuévame, se llama renuévame. Vamos a orar, amén. Padre, estamos delante de ti. Señor, te pido por cada hombre y cada mujer que aquí se encuentra. Posiblemente este mensaje parece ser duro, parece ser difícil, parece quizás a muchos hacerlos pensar en su condición delante de ti. Y si hay tristeza, si hay dolor por cómo se sienten delante de ti, esa es la tristeza que viene según tu voluntad. Esa tristeza que produce un arrepentimiento que es para restauración, un arrepentimiento que es para salvación. Si hay alguien que siente que te ha fallado, que se siente mal delante de tus ojos, trae perdón, Señor, trae liberación, trae restauración. Cambia, Señor, su mente, cambia, Señor, su corazón. Cámbianos, Señor, y ayúdanos, Cristo, a caminar contigo, a actuar diferente, a ver la vida diferente. Renuévanos, Dios, renuévanos y haznos nacer de nuevo. Trae vida, Señor, y vida en abundancia. Rompe las ataduras de Satanás,
Rompe con lo que el diablo ha querido traer a la mentalidad de cada hombre, de cada mujer. Si sienten que te han fallado, si sienten que no son las mejores personas, que no son los mejores hijos, o que no son los mejores padres, o que han hecho cosas malas delante de su familia o delante de tus ojos y que no hay perdón, yo sé, Señor, que hoy tú les hablas y quieres decirles que encuentren en ti el perdón, que tú viniste a morir por los pecados, para restaurar, para cambiar. Transforma y trae perdón, Señor. Trae liberación a sus vidas, trae liberación a sus almas. Llénalos, Dios, de tu presencia y de tu Espíritu Santo, de tu gozo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita